desde Arequipa en esta edición especial del Poder en tus Manos del debate presidencial. Soy Patricia del Río, hemos venido hasta la Ciudad Blanca para cubrir cada uno de los detalles del debate y hay que decirlo, ayer fue un día complicado. Vamos a estar en este programa con nuestro querido Jorge Turpo, editor de RPP Arequipa, que me acompaña en estos momentos. Jorge, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Qué gusto tenerte, sobre todo en Arequipa, en esta coyuntura especial y la cobertura además que tiene RPP para este día. Vamos a continuar toda esta mañana y en la tarde y por supuesto en la noche con el análisis también del debate, ¿no? Y vamos a iniciar esta edición especial y dominical de Ampliación de Noticias, Pati. Por supuesto, Jorge, antes queríamos comentar lo ocurrido ayer. Hay que reconocer que hasta el viernes, sábado en la mañana, todo parecía bastante tranquilo, Jorge. Se supone que había inmovilización social y un grupo pequeño de manifestantes estaban afuera del aeropuerto, mientras la policía hacía un despliegue enorme para mostrarle a la prensa de la cantidad de gente que habían traído. Lo ocurrido horas después creo que merece todo nuestro rechazo, repudio y sobre todo una explicación de qué pasó con la policía. Tanta gente que mostraron y al final no sacaron en su momento a los manifestantes del aeropuerto, que tendrían que haberlo hecho de inmediato, Jorge, y tampoco evitaron que la gente se apostara en las calles para finalmente atacar a la candidata Keiko Fujimori, que puede o no gustarle a la gente, todo es su derecho no querer votar por ella, pero creo que la agresión ha sido de verdad que creo que hemos visto esas manifestaciones en otras ciudades del Perú, pero no con esa magnitud y esa ferocidad, ¿no? Cierto, Patricia, y ayer se lo hicimos saber al general, al comandante del general de la policía, al general Cervantes y también al general responsable en Arequipa, que es el general Víctor Sanabria, quien terminó reconociendo que efectivamente debieron actuar, porque mientras realizaban la ceremonia de presentación de los 4.000 efectivos en la avenida La Marina, en el centro de la ciudad, cerca del aeropuerto se estaban concentrando las personas y no había presencia policial. Cuando en la tarde se llegó a concentrar un número mayor de personas, ya era más difícil para la policía. Y actuó la policía después de las agresiones, ¿no? Recién llevaron el Rochabús, recién hubo un contingente policial cuando ya hubo 7 personas heridas. El compromiso es de que hoy no ocurra nada de ello y felizmente, Patricia, hay que decirlo también, Arequipa hoy amaneció mucho más tranquila, no hay transporte público, no hay servicio de taxi, los mercados están cerrados y eso da cierta tranquilidad para que en la tarde no haya concentración de personas y que los candidatos en su momento vuelvan o reiteren, al menos la señora Keiko sí hizo el llamado a sus simpatizantes de Pedro Castillo, se espera que también lo haga para que eviten concentrarse esta tarde o durante la noche. Una lástima, hay que decirlo, Chota, que fue un escenario mucho más improvisado, mucho más incierto, con mucho menos capacidad de control, no mostró esta agresividad, no mostró esto de lo que estamos absolutamente hartos, Jorge, que es la división en nuestro país, ya muy polarizado, que esperemos se calme esta última semana antes de votar el 6 de junio. Pero vamos a conversar, ¿qué te parece?, con el economista Jorge Lira Torre, él es especialista en descentralización y regionalización, y con Fernando Tincopa, analista político del Centro Wiñaj y profesor de debate. Con ambos vamos a analizar, Jorge, el panorama para este segundo debate. ¿Qué cosa deberían decir los candidatos o cómo deberían enfrentar que es que es probablemente su última oportunidad de expresar con claridad las ideas para que la gente tome decisiones? A ver, ya estamos con el economista Jorge Lira Torres, entonces. Buenos días, economista. Bienvenido a RPP. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, ¿cuál es el panorama frente a este segundo debate? ¿Qué expectativa real deberíamos tener en cuanto al tema de la descentralización y regionalización? Que es un tema recurrente, además, porque en la práctica todavía seguimos reclamando la descentralización, la regionalización. ¿Por dónde podrían enfocarse el análisis, economista Lira? Bueno, ciertamente, como usted lo dice, este es un problema de mucha importancia para poder pedir que en adelante se respete en primer lugar el Estado de Derecho y en segundo lugar el principio fundamental del régimen democrático que tenemos en el país. Y esto solo es posible para alcanzar el desarrollo integral y armónico del país, que nos fijemos en el proceso de descentralización que en realidad en las últimas 2 décadas no ha sido sino un proceso de reversión de lo poco que se avanzó desde el inicio del capítulo 14
de la Constitución que establecía que el Perú debía ir hacia un proceso de descentralización. Creo que la razón fundamental por la cual eso no ha avanzado ha sido porque se fracasó en el referéndum que convocó el señor Toledo hacia el final de su gestión, y que realmente fue rechazado unánimemente por la población. Y por un hecho fundamental, porque se empezó un poco a trasladar algunas de las funciones y atribuciones que le corresponderían a los gobiernos regionales, y se encontró que teníamos un país dividido en 26 gobiernos regionales que estaban instalados temporalmente, como dice la Constitución, en los actuales departamentos. Eso no se ha modificado y es imposible que se pueda descentralizar el país si queremos dividirlo en 26 pedacitos repartidos en los actuales departamentos, que son diametralmente diferentes en términos de territorio, de población, de capacidad de gestión, y lo más importante, en la distribución de recursos naturales para poder garantizar el desarrollo sostenible de cada uno de estos espacios que ahora se siguen llamando regiones, pero que en realidad son departamentos, como lo reconoció la misma Constitución. De acuerdo, Economista Jorge Lira, vamos a... Sí, por favor, Jorge. Sí, Patricia. Sí, continúa, disculpa que te interrumpí. No, bueno, sí, vamos a continuar conversando, Patricia, con el economista Jorge Lira Torres. Tenemos que cumplir con la pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Sí. 20 minutos, estamos en Ampliación de Noticias. Esta mañana están con ustedes Patricia del Río y Jorge Turpo. Estamos conversando con el economista Jorge Lira Torres sobre los temas de descentralización y regionalización. Economista Lira, tras su análisis que hemos escuchado, ¿se puede utilizar la palabra fracaso de la descentralización en el país, teniendo también como análisis o parte del análisis la situación de los hospitales, la situación del sector educación, competencias transferidas a los gobiernos regionales? ¿Ha fracasado este proceso? ¿Qué reimpulso necesitaría? Yo creo que lo que hay que decir es que necesitamos retomar el proceso de regionalización en los términos en los que fue planteado en la Constitución. Lamentablemente hemos visto que se ha incumplido lo más importante, que es proceder a la regionalización del país. Y en esto hay que explicar que no es lo mismo decir descentralización que regionalización, porque descentralizar es transferir competencias, recursos y funciones, y regionalizar es delimitar el país en no más de 3 a 5 regiones en el país, para que se pueda desde ese espacio planificar el desarrollo y programar las inversiones de una forma más equitativa. Solo así se podría lograr el proceso de descentralización. Han dicho algunos que es imposible regionalizar. En realidad hay procedimientos que permiten establecer una demarcación territorial que respeten, como he dicho hace un momento, regiones más o menos homogéneas en términos de territorio, de población, sobre todo de recursos naturales, para que cada uno de estos espacios, integrando 2 o más departamentos, permitan lograr su propio desarrollo autosostenido, que eso es lo que el paso que no se ha dado. Entonces, todo el proceso de transferencia de atribuciones, de recursos y de competencias que se inició en el gobierno de Toledo y que quedó totalmente trunco, fue porque no era posible repartir ese tipo de atribuciones y competencias, repartirlo entre los 26 gobiernos regionales que tenemos actualmente instalados en los departamentos. Sí, pero, economista Lira, pero si la ley está dada, las regiones o macrorregiones tienen un intercambio económico comercial ancestral, ¿no? Como referencia el sur del país, el intercambio con Puno, con Tacna, Moquegua y demás. Entonces, ¿qué falta? Decisiones políticas, voluntad de los propios, digamos, gobernadores regionales, ¿no? Que ellos son los principales opositores a que se hagan macrorregiones, y así fracasó ese proceso cuando incluso se llegó a la votación. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Voluntad política o acciones, digamos, mayor legislación pasa por ahí también o no? Definitivamente hay que empezar por una definida voluntad política
por parte del gobierno y de todas las autoridades en sus tres niveles, porque allí no se ha podido entender la importancia de que cada región, no digo departamento, que cada región pueda tener sus propias políticas, pueda tener su propia planificación y su propia prioridad en los proyectos que hay que ejecutar. Entonces, el paso indispensable, desde mi modesto punto de vista, es que no se va a poder descentralizar el país mientras no se regionalice, repito, en no más de 3, 4 o 5 regiones. Esta es una experiencia que ya se vivió cuando teníamos el Instituto Nacional de Planificación. El Instituto de Planificación tenía su sede central en Lima, pero tenía una oficina en el norte, otra en el sur, otra en el centro y otra en Oriente. Orde Norte, Orde Sur, Orde Centro y Orde Oriente. Y la planificación del país funcionó con mucho más éxito de lo que ocurre actualmente. Eso lamentablemente fue desactivado y entonces lo que queremos es que se retome nuevamente este proceso de regiones digo, que integran 2 o más departamentos, pero no de macroregiones como alguien dice, porque no existe por ningún lado en la Constitución la palabra macroregión. No se trata de poner macroregiones, sino de instalar regiones en los términos que lo prohibió la propia Constitución. Economista Lira, Patricia del Río, mucho gusto. Sin embargo, un proceso como el que usted está señalando, que es absolutamente necesario, además que se ha reclamado prácticamente desde el inicio de este fracaso territorial en la regionalización, hay que reconocerlo, va a ser largo, requiere además de mucho trabajo con la población, que a veces son los primeros en tener esta visión de que no quieren juntarse con alguien más o no quieren que sus administraciones se pierdan. La pregunta que le quiero hacer es, en paralelo, tendría que hacerse también un trabajo con las capacidades, la capacidad para ejecutar presupuestos, la fiscalización. ¿Usted encuentra en las propuestas de los candidatos y en los planes de gobierno algo lo suficientemente sólido con respecto a este problema que es, como usted bien señala, probablemente uno de los más complicados que tenemos en el país y la base de otros, además? Mire usted, la respuesta más importante es que se tiene, en primer lugar, que unificar la capacidad de gestión a nivel de todos los espacios subnacionales. Cuando tengamos unas regiones constituidas, podremos tener una capacidad de gestión mucho más importante que la que tenemos ahora, que no haya pues diferencias abismales entre un técnico o profesional que trabaja en el interior del país y los que trabajan en la sede central. Entonces, de lo que se trata es de desconcentrar también capacidad ejecutiva y nivel de profesionales y de técnicos para que puedan manejar eficientemente cada uno de estos espacios. Actualmente tenemos gobiernos regionales que no tienen la capacidad suficiente para poder manejar su respectivo ámbito, porque en este momento la ley permite que cada una de las autoridades en los 3 niveles de gobierno tenga el derecho o la autorización para poder contar con equipos que son designados por el sistema de la confianza, o sea, funcionarios de confianza. Así es, entonces, no cada por vez que se meritocracia, cambia ¿no? una gestión, resulta que todos los funcionarios son cambiados y reemplazados por gente de la confianza de la nueva autoridad, que no siempre son los técnicos o profesionales que debieran manejar el desarrollo. Porque lamentablemente aquí en el Perú no se respeta la línea de carrera en términos de administración pública. Muy bien, señor Lira. Creo que queda claro, Jorge, ¿no es cierto? Que estos problemas que además se ven a nivel micro se repiten también a nivel macro y que no podemos seguir conformándonos con administraciones mediocres que creo que nos han llevado a esta suerte de desaprovechamiento de un crecimiento económico que debió transformarse en desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Lira, por conversar con nosotros esta mañana. Soy yo quien les agradece por la oportunidad. Muy buenos días. Ha estado con nosotros el economista Jorge Lira Torres esta mañana conversando del tema de la descentralización. Vamos a volver con más en Ampliación de Noticias. Estamos desde Arequipa con Patricia del Río. Volvemos por RPP, La Voz del Perú.